gracias a los contertulios, a los asistentes y a los que habéis convocado, ese grupo de personas entusiastas de la doctrina social de la Iglesia y de jóvenes vocacionados que quieren hacer del periodismo y de la difusión de las ideas y del mensaje solidario pues el motor vocacional de sus vidas. Yo vengo pues con la alegría de poder colaborar con gente así. Yo lo que os voy a plantear es una serie de puntos, una serie de ideas que luego podemos ir desarrollando, parte con lo que yo me encuentro, parte con lo que también conocemos de la experiencia de otros y pues para sostener la tesis de esa dicotomía que se nos decía aquí de trabajo y capital. Juan Pablo II titula en la Laborem Exercens las relaciones entre trabajo y capital como de conflicto. Está hablando de el conflicto que existe entre el trabajo y el capital. Por supuesto, con la primacía que debe tener el trabajo, detrás está la persona, el capital es un medio al servicio del trabajo y de la persona, y lo que voy a intentar yo describir es cómo se está produciendo hoy, cómo se plasma institucionalmente esta inversión de estos códigos de valores, este predominio del capital sobre el trabajo y apuntar pues algunas vías de cómo podríamos plantearnos una salida a este tema. Deciros que hoy hoy hay una gran relación en lo que pasa en el mundo. Hoy se está recreando también la cuestión social de una forma virulenta, de manera que aquellos principios, aquellas cuestiones contra las que se enfrenta el movimiento obrero o aquellos trazos, aquellos valores importantes también de nacimiento de la doctrina social de la Iglesia, la centralidad de la persona, el no a la mercancía, la cuestión del salario, pues todo este tipo de cosas que da lugar al nacimiento del movimiento obrero y de la doctrina social de la Iglesia, hoy las tenemos planteadas de una forma absolutamente, en muchos casos, dantesca, en situaciones, diríamos, extrema. Y uno de los valores que da el trabajo, esto es una cosa que nos recuerda Solicitud de Redes Sociales, y es que la cuestión del trabajo, y esto es una cosa que se la recuerda a los sindicatos, es que debe tener un planteamiento global, un planteamiento en el que hoy la interdependencia, la globalización, la interrelación de todas las realidades sociales, este es el primer punto del trabajo. Yo cuando veo un ERE, yo cuando me enfrento a una realidad laboral, a un conflicto importante, a un cierre de empresas, a cuestiones de envergadura, la realidad internacional la tenemos ahí tenemos la crisis de Ucrania que está produciendo despidos, ahí tenemos la bajada del petróleo. Hoy los fondos soberanos de Noruega tienen casi el 2% de todos los bonos y de todas las acciones del mundo, y como les ha bajado el petróleo, pues quieren hacer caja. Esto está suponiendo hoy cierres de empresas hoy en nuestro país y en el mundo, ¿no? Entonces yo quería hacer esa primera llamada, ese primer punto de toque. No hay inversión de los valores, no hay promoción del trabajo sin la solidaridad, sin esa visión internacional. Hoy la mayoría de trabajadores del mundo tienen un salario de 2 euros al día. Y dice Juan Pablo II que el salario es el índice de justicia social de una sociedad, no los beneficios, no el IBEX 35, no los salarios de unos poquitos, sino el salario como aquel sostén de la vida familiar constituye el índice de justicia, ¿no? Pues, de una sociedad, esta sociedad globalizada que hace que 1.500 millones de personas cobren menos de la subvención que recibe una vaca en Europa, pues nos muestra de lleno, nos pone a las claras cuál es la situación del trabajo hoy en el mundo, ¿no? Hoy hay países como Bangladesh donde el 46% de los niños entre 5 y 14 años trabajan, eso es el 80% de sus exportaciones, el textil, pero no solo el textil, sino los iPad, los iPhone y los no sé qué, pues también los hace una empresa que se llama Foxconn, que está en China, cuyos trabajadores no pueden aguantar las jornadas y se suicidan, y la única medida social que ha tomado la empresa es ponerles unas redes para que amortigüe el golpe.
estamos ante una situación en la que es muy importante, una cosa que aparecía en el vídeo, es la nueva realidad empresarial. Hoy tenemos la realidad multinacional, una realidad de la empresa que es capaz de escuadriñar el mundo y saber localizar su producción en el lugar más barato, con lo cual nos ha parecido una cadena de subcontratación sin la consiguiente responsabilización de la matriz, de manera que hemos llegado a situaciones que el capitalismo jamás podía haber soñado, es decir, que coser un pantalón, ese salario sea una cantidad 3.000 veces inferior a lo que cuesta en el mercado. ¿Cuándo ha ganado el capitalismo tanto? ¿Cuándo se han llegado a dar este tipo de estas diferencias tan extremas? El Papa Francisco conoce esto muy bien. En Buenos Aires, en el sur de Buenos Aires, hay 15.000 talleres clandestinos textiles donde trabajan mujeres, donde trabajan niños, donde trabajan bolivianos, donde se les encierra para las grandes marcas que venden esa ropa en las tiendas de lujo del centro de Buenos Aires. Allí se calcula que el precio de la mano de obra es en torno a un 1,5% del producto total. Esto nos indica a las claras cuál es la realidad del capital y del trabajo hoy en día. Con esos salarios, por ejemplo, en estas zonas de Buenos Aires, el índice de tuberculosis es similar al que puede haber en el África subsahariana, ¿no? Es decir, tenemos hoy una situación en muchos lugares del mundo. Hoy, para la mayoría de los trabajadores del mundo, su situación laboral es una situación extrema, ¿no? Esto nos produce otro elemento con el cual yo me encuentro diariamente, que es el tema de la inmigración. Los inmigrantes que han venido aquí les hemos echado, y los españoles que se van. Yo en 15 días he conocido a 3 chicos que se han ido a Londres, uno a Bélgica, uno a Australia, y el otro día me comentaba un cliente mío que se iba a Kazajistán, a cocinar a Kazajistán, que allí parece ser que va a poder cobrar más que aquí y allí va a poder sacar adelante a una familia, ¿no? Hoy el 16% de la humanidad, hoy su conversación es irse de su país. Más que todo el continente americano. 700 millones de personas se quieren ir porque en su sitio no hay futuro. Nos encontramos con una legislación, yo me encuentro con una legislación en la que echamos a los menores, disparamos a los que quieren venir a nuestro país, pero atraemos a los evasores fiscales. En España ha legislado a lo que se llama los angel business, que es que se dan los visados de estancia y residencia a aquellos que compren inmuebles por valor superior a 500.000 euros, ¿no? Ya nos viene aquí la mafia rusa, la mafia tal. Es decir, ¿qué legislación tenemos hoy sobre el trabajo? ¿Qué legislación tenemos hoy sobre los hermanos que pasan hambre? ¿Por qué esas prioridades a los que tienen capital? ¿Por qué dar una patada en el trasero a los que aportan su trabajo, ¿no? De manera que se está creando ya la idea, la dicotomía de que trabajo y manutención de una familia no tienen ya que ir de la mano, ¿no? Esto, desde el punto de vista de la doctrina social de la Iglesia, creo que es un hecho clave, ¿no? ¿Cuál es la economía? ¿Cuál es el derecho? ¿Cómo miran la economía y el derecho hoy que van de la mano? ¿Cómo miran al trabajo? El economista jefe del Deutsche Bank dijo que ya tendremos que hacernos a la idea de que cobraremos un sueldo que en Alemania ya no alcanza para sobrevivir. Este es el juicio moral que podemos hacer a esta sociedad. Si el salario no es familiar, como dice Juan Pablo II, el salario debe ser familiar, un salario debe ser suficiente para sostener una familia, y si no, no es salario desde el punto de vista de la doctrina social de la Iglesia, pues ¿qué es lo que nos queda, ¿no? Hoy la economía tiene y esto le interesa mucho al trabajo, tiene un perfil fuertemente especulativo. Hoy hemos puesto a especular, por ejemplo, el tema de los alimentos. Cuando los inmuebles ya no nos dan dinero, hoy nos hemos puesto a especular con los alimentos, de manera que las subidas de precio de los alimentos básicos, que es donde se han refugiado muchos fondos de capitales, ha hecho que se hayan doblado los precios de alimentos como el arroz de los que vive la mayoría de la humanidad. Bueno, pues algo terrible está ocurriendo también con el trabajo. Hace poco estuvo en España el presidente del mayor fondo de inversión del mundo, que por su capitalización, por los fondos que
sería el cuarto país del mundo, después de USA, de China y de Japón, ¿no? Es decir, hoy vivimos en un mundo, una economía de casino, esto lo hemos podido comprobar todos. Hoy vivimos una economía en la que las multinacionales en Europa, gracias al presidente de la Comisión, con los pactos fiscales que se hacían en los paraísos fiscales, hoy en España, en Europa, muchas multinacionales tributan al 2%. El trabajo no tributa al 2%. El trabajo tributa mucho más que al 2%, ¿no? Tú te coges un expediente de regulación de empleo de empresas grandes, de las empresas del IBEX, de estas que funcionan, que están en el Consejo de la Competitividad, de la que asesoran y se reúnen permanentemente con el presidente del Gobierno, y ves ahí la economía de casino. Préstamo de un fondo soberano, compra de una petrolera en el estado de no sé qué, en Delaware, Estados Unidos, deuda de tal, deuda de cual, y tú ves que el último trabajador al que le dan una patada en la calle directamente ha sido expulsado del trabajo por esa economía de casino. ¿Cómo mira la economía al trabajo? Pues la economía mira al trabajo como un elemento más, algo fruto de la oferta y la demanda, algo que no merece respeto, sino que es fruto de esas leyes de la competitividad y la oferta y la demanda. ¿Cómo mira el derecho al trabajador? Pues nuestras leyes nos lo están diciendo de una forma brutal, ¿no? Ya no hablamos de trabajo, hablamos de empleo. Ya no tenemos Ministerio de Trabajo, tenemos Ministerio de Empleo. Y eso es importantísimo, el uso del lenguaje, porque el empleo es despojar al trabajo de las interacciones, de la finalidad, de los vínculos sociales, de la vocación, de la persona que trabaja. Estamos convirtiendo todo en estadística, ¿no? La legislación laboral quiere a un trabajador frente al empleador, sin sindicalización, sin tutela administrativa, sin tutela judicial, con negociación individual. Aspira y por eso digo que estamos volviendo a los momentos fundantes del nacimiento del movimiento obrero y de la doctrina social de la Iglesia, por la necesidad de la solidaridad, de recuperar el trabajo como algo tutelable, recuperar no me gusta la expresión capital humano. La expresión capital humano, el sustantivo es el capital y el adjetivo es el humano. Hay que darle la vuelta. No podemos caer en ese lenguaje que denuncia Juan Pablo II, mercado de trabajo. Desde 1997 todas nuestras leyes laborales se titulan mercado de trabajo. Esta última reforma del 2012 habla de empleabilidad del trabajador. Estamos hablando de capital humano, estamos utilizando un lenguaje detrás del cual pues nos van colando muchas más cosas, ¿no? La flexibilidad, los procesos vitales de la gente. Tenemos que buscar la forma de romper esa desdibujación, ese desarmar los vínculos sociales y solidarios que crea el trabajo y especialmente la familia. Una de las batallas que tengo yo desde el punto de vista laboral, fijaros, es el tema de los calendarios. El trabajo es fundamentalmente tiempo y salario, jornada de trabajo y salario, ¿no? Los salarios ya sabemos dónde están, pero es que hoy los horarios están deslavazados. No hay familia. ¿Cuántos pleitos estoy teniendo yo por el tema de los turnos, por el tema de los trabajos, por plantillas enteras con trabajos a tiempo parcial, pero que están mucho más ocupados que los que trabajan 40 horas? Porque conocen su calendario la semana anterior. Es decir, existen en muchas grandes empresas y en muchos sectores una planificación de la desorganización familiar. Se está pidiendo hoy una sumisión, una flexibilidad, una prestación, una organización de la vida que no es racional y que no hay familia que la aguanta, ¿no? Pues hoy el derecho está recogiendo esto de una forma con mucha virulencia, de manera que uno de los catedráticos, uno de los impulsores de la reforma laboral, definió la reforma laboral como un cuchillo jamonero, dice, muy afilado, dice, que puede hacer virguerías, dice, pero cuidado que nos podemos pasar, ¿eh? Dice, cuidado que no. Es decir, ¿cómo podemos tratar así, hablar de algo que realmente lo que tienes ahí son personas, ¿no? Bueno, pues yo quería hablaros de la solidaridad, ya para acabar, la solidaridad como salida a todo este atolladero. La solidaridad a nivel internacional está permitiendo que hoy las economías estén en un proceso de
espiral descendente, es decir, hoy los países compiten por devaluar su trabajo, hoy no podemos devaluar la moneda, ¿qué hacemos? Devaluamos las condiciones laborales para atraer inversiones y lo hacemos compitiendo, de manera que hoy en la prensa económica del mundo aparecen cosas como los anuncios que hace Filipinas, usted venga aquí que no respetamos el medio ambiente. Un anuncio de Guatemala, decir, nuestra cosedora se lo hará por 55 centavos la hora. Señores estadounidenses, tráiganos aquí que tenemos a Rosa Martínez que cose en su casa casi gratis. Y luego otro país iberoamericano a la semana siguiente dice, no, la nuestra la hace por 40 y tantos centavos. Es decir, esa espiral en el fondo es la espiral de la insolidaridad. Y el mundo del trabajo tiene que ser la solidaridad. Entonces tenemos que hacer frente, en primer lugar, a este lenguaje que os decía, a combatir la mercantilización del trabajo. Tenemos que combatir todos estos nuevos paradigmas. Fijaros, hoy todos los modelos de las relaciones laborales tienen nombre de empresa o nombre de jefe de recursos humanos. Hoy tenemos el taylorismo, el fordismo, el toyotismo, el no sé qué. Y dices, pero bueno, pero ¿qué es esto? ¿No? Dices, pero es que ¿cómo podemos hablar así de las personas? ¿Por qué esas clasificaciones? ¿No? ¿Cómo podemos generar una cultura en la que se eleve el trabajo, se eleve lo digno, se eleve la persona, se eleve lo sagrado de la relación laboral, que no es incompatible, con una gestión de la economía, ¿no? Esto exige solidaridad y responsabilidad. Todos somos responsables de todos. No estamos solo, tenemos que estar única y exclusivamente pendiente de lo que ocurra en nuestro ambiente laboral, en mi sector, en mi empresa, en mi sindicato, ni siquiera en mi país. Ni siquiera en mi continente, porque hoy una de las cosas que nos enseña la práctica del derecho laboral es que la interrelación es un hecho cotidiano y de hecho la estrategia, diríamos, empresarial multinacional es global, es mundial. Ese trocear la producción, ese distribuir, esa elusión fiscal corresponde a una estrategia global. Si el trabajo no tiene una estrategia global, está perdido, no va a saber responder. Esto es otra de las ideas del movimiento fundante del movimiento obrero, con las internacionales, con la solidaridad. Es lo que nos dice Juan Pablo II, la capacidad creativa de la solidaridad de los hombres del trabajo. No desconectarnos de la responsabilidad, solidaridad de los hombres del trabajo, familia. En Laborem Extersen, el tema de la familia, la Relatio Synodi, nos ha hecho también una llamada importante a ver las conexiones entre el trabajo y la familia y la cultura de la vida. Vamos a ver qué está pasando ahí. Es decir, el trabajo y la familia no pueden caminar de lado. Esto lo dice también el Papa Francisco en el discurso a las cooperativas. O sea, esto sin familia no se puede hacer. Y en último lugar, yo quería hacer una llamada a ese nuevo modelo de empresa del cual también nos habla el Papa Francisco, pero, ojo, atendiendo a ese espíritu cooperativo, algo que Guillermo Rovirosa dedicó toda su vida profesional, estuvo dedicada a multiplicar estos entornos cooperativos, a crear un nuevo modelo de empresa, la empresa que él llamaba la empresa de derecho natural, la empresa cooperativa. El Papa utiliza un lenguaje pues muy suyo, ¿no? Dice, yo soy un hincha de las empresas recuperadas, ¿no? De las empresas en las que el trabajador es protagonista de aquello. Pero es que luego el Papa también nos da un tirón de orejas a lo que se llama la responsabilidad social, a esa falsa responsabilidad social, a las que dan las migajas de lo que les sobra. Dice, no, eso no es la empresa cooperativa. Dice, hay mucha falsificación de las cooperativas y hace falta una conciencia cooperativa. Yo quería acabar con este mensaje de Guillermo Rovirosa, el gran apóstol del trabajo en nuestro país, hoy en proceso de beatificación, con esto último que nos decía el Papa Francisco. ¿No? Tenemos que buscar una forma de generar una economía. El atolladero del mundo del trabajo solo puede salir con un nuevo modelo de empresa en el que el hombre sea protagonista, en el que la familia sea protagonista. No podemos hacer empresas que orillen temas tan importantes.
importantes como la familia, y que la cooperación sea auténtica. No necesitamos disfrazar el capitalismo, sino que hace falta hoy, en el momento en el que estamos, que empecemos a poner un listón alto para resolver un problema que tenemos planteado, pues que a muchos hermanos les está posicionando en situaciones extremas. Fijaros, hoy en el mundo mueren al día 5.000 personas víctimas de accidentes de trabajo o enfermedades profesionales. Es decir, 3 veces más de las vidas humanas que se pierden por guerras. Es decir, entre la situación en la que trabajan muchos hermanos hoy en el mundo es esta, es de encontrar la muerte y la pobreza. Con lo cual, la cuestión social que tenemos hoy planteada en el mundo nos está exigiendo un cambio de raíz.